Bienvenidos a la parashá de Jukotai, la última porción del tercer libro de la Torá, el corazón de la Torá, el libro de Vayikra. Así es de que unánimemente, con esa energía que nos ha dado la parashá, decimos todos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Y además Hazak Hazak, bendícase. Esfuérzate y sé fortalecido. Escucha la palabra esfuérzate, quiere decir que quiere decirlo duro. Esfuérzate y sé fortalecido. Les decimos a todos, esfuércense, esforcémonos, y los que están al otro lado, esforcémonos y seamos fortalecidos en la Torah. Vamos a compartir un momento de algo importante que no solamente puede, sino va a cambiar la vida de cada uno de los que estamos presentes hoy, si es de que dejamos que la Torah nos transforme. Porque al final del día, el Creador es tan caballeroso que no se mete donde no lo dejan entrar, sino solamente donde le abren la puerta, Él entra. Así es de que si nosotros dejamos que estas palabras penetren en nuestro corazón, en nuestro interior, de seguro tendremos una vida llena de felicidad, que finalmente es el objetivo por la cual Hashem nos creó en esta tierra. No nos creó para sufrir, ni para andar por la vida con penas o dolores y todas esas cosas, sino ¿dónde lo puso al hombre en primer lugar? En un paraíso, en el jardín del Edén. ¿Cuál es el objetivo? Para que todas las cosas, para que él se siente lo más confortable posible, lo más cómodo posible. Y dentro de eso obviamente le dio ciertos trabajos en la cual tenía que emprender en el inicio. Bueno, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de Rabbeinu Yeshua, nuestro Mesías, y con el permiso de nuestro querido Rab y Jajam Dan Ben Abraham, la paz sea con él, con el permiso de nuestro querido Rab Meir y su esposa Rabanita Yel, y también con el permiso de todos los Talmidei Jajamim que están presentes y que los que nos ven continuamente. Y vamos a comenzar esta disertación de la parashá. Quiero leer un extracto, o más bien sintetizar un extracto que está en el libro de Yehoshua, en el capítulo 2. Dice que cuando Yehoshua bin Nun entró, mandó a espías. Dice que estos espías, o fueron estos espías, no, los que entraron y llegaron en la casa de Rahab. Sí. Entonces él mandó ciertos espías, al igual como Moshe Rabbeinu. Y cuando llegaron a la casa de Rahab, ella los escondió a estos muchachos, dado que los empezaron ya a perseguir, detectaron que alguien había entrado. Entonces empezaron los hogareños, los soldados empezaron a buscar qué había pasado de estas personas. Rahab actuó con bondad hacia los hijos de Israel, los espías, y los escondió en su casa. Y cuando llegaron los guardias, dijeron: disculpe usted, señora, vieron pasar unos dos personajes de esta manera. Les indicó, y él dijo: sí, los vi, pero se fueron por allá. Y así les siguieron el paso, pero mientras que ella los había resguardado en su aposento, en su casa. Y por esta bondad que la señora tuvo para con los hijos de Israel, los dos espías, o los espías, ellos dijeron: por este favor también te vamos a pagar con favor. Favor con favor se paga. Vamos a conquistar estas tierras, todas estas cosas van a ser de nosotros, y aquí vamos a destruir, pero menos a ti. Pero eso sí, te vamos a dejar con una señal, porque al final del día, la señora dijo: váyanse porque los guardias van a regresar, y los despachó en la ventana. Y salieron con un listón color escarlata o rojo, y ahí bajaron. Y los espías, ya cuando ya estaban abajo en la superficie, en la tierra, le dijo a la señora: ¿me sabe qué? Ni se te ocurre quitar este listón que nos sirvió para bajar, porque esto será como una señal
que cuando nosotros vamos a conquistar la tierra, nosotros vamos a ver esa señal y tú y los tuyos estén adentro y no les va a pasar no van a perecer ningún rasguño, no van a sufrir ningún mal. Estamos en la cuenta del Omer, estamos en Sefirat HaOmer. ¿Qué tiene que ver la vida de Rahab, de los espías, con Sefirat HaOmer? ¿Cómo podemos traer algo inspirador de este incidente que pasó en la vida de los espías? ¿Y por qué el listón? ¿Por qué el listón sirvió como señal? ¿Y qué me importa? ¿Qué enseñanza me deja? ¿Qué me importa si lo dejó el listón o no dejó el listón? O sea, al final del día, la Torah, más allá de una historia, nos trae una enseñanza, y vamos a extraer una enseñanza justamente de este listón que dejó la mujer en la ventana, más que todo que le dijeron los espías. Y quiero dedicar esta parashá en memoria de aquellos que sufrieron el ataque de octubre, ya va a ser 2 años, ya casi 2 años. Y hay personas que todavía aún no han sido rescatados. Y no solamente eso, sino también quiero dedicar este shiur, esta charla, para los hijos de Israel en toda la historia, aquellos mártires, aquellos que sufrieron, y la familia que también vieron sufrir a sus familiares. Muchos vieron que murieron enfrente de ellos, por ejemplo, en los pogroms, en las cruzadas, en las inquisiciones. Vieron a sus gente quemarse o torturarlo hasta la muerte. Dios nos libre. Y para aquellas personas que de alguna manera están pasando momentos difíciles, quiero enfatizar este shiur para ellos, y con ayuda del cielo, como dijo David Amelech, Adonai Seftai Tifta Uye Quita Gilateja. Oh Señor, abre mis labios para que mi boca proclame tu alabanza. La parashá Bejucotai comienza diciendo: si ustedes caminan en mis decretos y observan mis mandamientos y los cumplen. Como dice el texto, In Bejucotai Telehu. De entrada, la Torah nos está diciendo que para cumplir los mandamientos no lo podemos hacer corriendo. No lo podemos hacer brincando, sino como me dijo, si en mis estatutos caminaréis, caminando. Lo cual indica que la Torah no puedes saltar sin haber hecho el paso a paso. La Torah es un paso a la vez, el camino de la espiritualidad es un paso a la vez. Muchas veces queremos cumplir muchos mandamientos, pero no sabemos de cómo se hace. Entonces, por querer abarcar mucho, terminamos no haciendo nada, ¿sí? Pero aquí se trata de justamente cumplir uno, y luego después, cuando ya más o menos podemos cumplir ese, pasamos al segundo y al tercero. Es algo de que tiene que ver, como dice, un continuo caminar, un continuo avance, y no quedarte estancado, sino continuar. En esta parashá se nos habla de algo difícil. El capítulo 26 nos habla de algo extremadamente complicado de leer y de creer que estas cosas le han pasado al pueblo de Israel a lo largo de su travesía. Está escrito en la Torah: si ustedes no cumplen los mandamientos de Hashem, vendrá sobre ustedes desgracias, enfermedades, irán al exilio, morirán sus gentes cuando sus captores vengan a llevárselos al exilio. Y todas esas cosas que uno no quisiera de alguna forma leerlo. Por ejemplo, en una parte en el Shema lo decimos en voz baja, ¿sí? Porque la voz tiene un gran potencial. Entonces decimos en voz baja las cosas difíciles, y ya cuando ya terminamos todo eso, se comienza a decir ya en voz alta las bendiciones. Pero igual cuando cuando se lee esta parashá, al igual como la parashá en donde están
maldiciones, creo que es la parashá Kitabo de Deuteronomio. Nadie quisiera agarrar esa lía. ¿Sí? No, yo no quiero agarrar esa lía, porque imagínate, estás hablando de puras maldiciones que le van a llegar. ¿Sí? Entonces, durante todo este caos, entre comillas, que le va a suceder al pueblo de Israel, de alguna manera no termina con lo peor. Porque dice, sembrarás y no cosecharás, no aprovecharás tu cultivo, otro lo aprovechará. Te casarás y alguien más se va a quedar con tu esposa. ¿Sí? Imagínate que todo eso llegara a suceder. Construirás una casa y no lo disfrutarás. Además dice, mandaré todo tipo de animalitos que comen tu siembra para que no produzca, y haré que el cielo se ponga de bronce y la tierra de hierro, para no escuchar tus peticiones y que brote la tierra la bendición que Hashem manda a través de la lluvia. Son cosas difíciles. Y uno podría decir, aparentemente las cosas van de mal en peor. Dice, uno de los enemigos perseguirán a mil. ¿Sí? Y por un camino entraréis, y por 7 caminos saldréis corriendo por el pánico que causará la destrucción y la derrota de los enemigos. Uno dice, bueno, ¿a qué conclusión llegan todas estas maldiciones? ¿Cuál es el final, el fin de todo esto? Vamos a ver 2 versículos y ahí nos vamos a enfatizar. El capítulo 26, verso 44 y 45. Dice, así todo, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no estaré disgustado con ellos, ni los rechazaré al punto de destruirlos, ni anularé mi pacto con ellos, pues yo soy Hashem Elohim de ellos, sino que recordaré en favor de ellos el pacto con sus antepasados, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de todo el mundo, para ser Elohim de ellos. Yo soy Hashem. Al final del día, dice Hashem, a pesar que va a venir todas estas cosas, no les voy a destruir del todo. Aún estando en la tierra de sus enemigos, de ahí me recordaré la alianza que hice con los antepasados, y eso causará el retorno de los hijos de Israel, de la diáspora, a la tierra santa. En otras palabras, el final de lo que llamamos maldiciones no es más que bendiciones camuflajeadas. Pero no vamos a entrar en todo el tema de la maldición, Baruch Hashem, muchas gracias, sino queremos enfatizar en un concepto importante. Lo que llamamos desgracia, lo que son aparentemente las maldiciones, al final termina con un mensaje alentador, con un mensaje de esperanza. No es todo negro al final del día, sino, como se dice, al final del túnel encontramos un rayo de luz, y ese es el rayo de luz de esperanza. Ni un pueblo de lo que han existido, de los 70 pueblos madres, ha podido ver tanta destrucción como el pueblo de Israel, y todavía contar, todavía permanecer intacto. El pueblo de Israel, de muchas maneras, las naciones quisieron quitar su fe, dañar su conexión con Hashem, pero el pueblo de Israel, Moshe Rabenu, o Dios mismo, le dio como si fuera un nickname, un apodo. Hay una palabra para decir eso, no sé si alguien me ayuda con esa palabra. Un sobrenombre, pero hay una palabra, para no decir sobrenombre. Bueno, el punto es de que les dio esa palabra y dijo, oíd pueblos rebeldes. Y eso aparentemente es una mala cualidad. Los hijos de Israel lo transformaron en algo bueno. ¿Sí? Y qué bueno que los hijos de Israel son rebeldes, y tercos, y testarudos. ¿Sí? ¿En qué enfatizaron eso? En vez de ir en contra de la voluntad de Hashem, la rebeldía, lo terco, lo usaron para aferrarse a Hashem y no abandonarlo jamás, a pesar de lo duro y difícil que pudo ser su vida en el exilio.
Ya vimos en la festividad de Hanukkah cómo los griegos quisieron dañar la fe del pueblo de Israel. Ya vimos cómo los grecosirios, Amán, el agageo, quiso destruir al pueblo de Israel, y todos los imperios. Hasta ahora, ¿sí? La asimilación y todo eso seguirá, con tal de quitarnos o quitar al pueblo de Israel su emuná, su fe, su creencia en Hashem. Pero hay una cosa que el pueblo de Israel tiene, es que es terco y testarudo. De Dios nada me quita. Aún si me queme en el horno de fuego 7 veces que lo haya calentado, no negaré a Hashem. Aún si me muera, si Hashem no me salva, yo me voy diciendo Shema. Los tiraron a estos muchachos y finalmente Hashem vino a su salvación. Y eso es algo que ha traído fortaleza al pueblo de Israel. ¿De dónde ha tenido la fuerza el pueblo de Israel, la nación de Israel, de apegarse a Hashem a través de las cosas negativas? Que en su mayoría las profecías negativas que están en este libro de Levíticos se han ya cumplido. Al punto de la Torah mismo dice, comerán sus progenitores, comerán a sus propios hijos. Eso ya pasó cuando vino Nabucodonosor. De hecho, el Midrash dice que cuando en la época de la destrucción del segundo templo, dice, la matanza era tal que los ríos por la lluvia corrían como ríos de sangre por tanta muerte que habían dejado los romanos. Entonces dice, ellos ya no tenían nada que comer. Entonces algunos se escondieron en la cueva y traían algo de comer por ahí. Ya no habiendo más que comer, empezaron a agarrar ciertos cuerpos muertos para poder sobrevivir. ¿Sí? Es escalofriante lo que voy a decir. Entonces lo empezaron a cocinar, y uno de estos, dice, un muchacho salió y vio a ver por ahí si había un cadáver de algún judío muerto para con tal de sobrevivir. Vino y lo cocinaron y lo empezaron a comer. ¿Sí? Y entonces se dio cuenta de él de que en la mano de su padre había tenido una llaga, una seña en la cual demostraba que era su padre, y él estaba comiendo la mano, y yo me estoy comiendo a mi papá. No puede ser que en mí se cumplió lo que dice la Torah, comerán a sus propios progenitores. Y eso fue algo verídico. Entonces imagínate de todas estas cosas pasar, cómo es de que el pueblo de Israel no negó a Hashem, no niega a Hashem de tantas cosas, de las cosas que nos pasan del día a día, de lo que llamamos las cosas difíciles. ¿Cómo hacer para no negar nuestra fe en Hashem? El secreto está justamente en esta parasha, en lo que llamamos la esperanza. Sí. En una ocasión dice que había un señor que tenía una sola hija. Su esposa la había abandonado y obviamente él cuidaba a su hija. Su hija entró a la escuela y su niña se llamaba Esperanza. Él le puso Esperanza a su hija. Entonces dice que un día la niña no regresaba del colegio, de la escuela, y se atrasó, pasó ya 5 horas y ella no regresaba, y el señor lo fue a buscar. Estaba buscando, y el vecino dijo, hey, señor, ¿qué anda buscando? Y él dijo, es que perdí la esperanza. Y el vecino dijo, imposible, es lo último que se pierde. Bueno, no se daba cuenta que el señor estaba buscando a su hija, ¿no? Pero realmente lo último que el ser humano puede perder dinero, puede perder su fe, su confianza, lo que sea. Lo último que una persona pudiese, Dios nos libre, llegar a perder es la esperanza. Así de que vamos a hablar un poquito de la palabra en hebreo tikva, esperanza. Esperanza. ¿Qué es esperanza? A ver, vamos a hacer una pequeña encuesta a lo que estamos aquí para interactuar con el público. ¿Qué creen ustedes que es esperanza? Cuando alguien me dice, ten esperanza, o usted mismo ha dado palabras de consuelo, ten esperanza, o cuando dice el Salmo, ten esperanza y confía en Hashem, ¿qué es eso? ¿Qué está diciendo usted o qué le dicen a usted cuando se habla de esperanza? A ver. Algo que esperas, algo que esperas, como dijo el chavo, la misma palabra lo dice. Si alguien más quiere aportar, ¿qué es esperanza? ¿Sí?
Es algo positivo, claro que sí, es un concepto positivo. ¿Sí? ¿Alguien más que quisiera aportar qué cosa es esperanza? ¿Qué cosa es tikvah? Pienso que tal vez es como una solución, como que aparentemente al principio no hay solución, pero al final encuentra la solución es la esperanza. La esperanza es solución de algo que al principio no se solucionaba. Entonces dice, ten esperanza. ¿Sí? Sí, entonces, confianza. Yo podría decir que es claridad, porque la gente cuando se encuentra en ciertas circunstancias piensa que es oscuro, pero la esperanza es como una pequeña luz que puedes ver hacia adelante, que te da una visión de lo que puede ser y que puede ser mejor. Baruch Hashem. La esperanza es claridad. Cuando la visión intelectual no tenemos claridad, la esperanza te da una luz al final del día con la cual tú puedes caminar en momentos oscuros. Baruch Hashem, gracias por todos estos comentarios buenísimos. Y sí, es parte de la tikvah, es parte de lo que llamamos esperanza. Y por si alguien se llama esperanza, le decimos también que tenga esperanza. Sí, Baruch Hashem. Sí, lo que el Creador nos dio, vamos a ver qué es esperanza y lo más importante, cómo obtenerla. Sí, porque no solamente es llenarte de teoría de lo que es esperanza, sino cómo adquirirla, cómo tenerla y cómo aferrarte a ella. Sí, la palabra, como dijimos, la palabra hebrea para esperanza es tikvah, en la cual se espera algo que está en un futuro. Tú lo ves y no lo ves, es algo similar como la emuná. Tú estás acá y la esperanza está hasta allá. Bueno, si así se va a llamar su futura, Baruch Hashem está hasta allá. ¿Sí? Entonces, dijimos, en hebreo también hay palabras, hay raíz de las palabras. ¿Cuál es la raíz de la palabra tikvah? Es la palabra, a ver, si se viene, hat tikvah. Bueno, se me va la raíz, creo que es Tobá, algo así, Tabá, es la raíz Tab, la raíz es Tab, Vav y Kuf. Tab, Vav, Kuf. Es la raíz, se me va el nombre de esa palabra. El punto es de que ¿dónde encontramos en la Torah, en el Tanaj, la palabra tikvah como tal, la esperanza como tal, o por lo menos la raíz de esa esperanza, de esa palabra? Es justamente en el libro de Josué, lo que dijimos. Y cuando justamente está en el capítulo 2, verso 18, donde quedó el juramento de los espías que le dijeron a Rahab, dice, pondrás este listón. La palabra esperanza tiene que ver con la palabra un listón, un hilo que conecta con el presente y el futuro. Ese es la raíz de la palabra tikvah. Sí, kabah. Kuf, Bab, Hei. Kuf, Bab, Hei. Kuf, Bab, Hei es la raíz de la palabra tikvah. Y entonces justamente la palabra kabah significa un hilo, como un puente que conecta entre mi presente y mi futuro. Pero además de eso, la raíz también que comparten, la raíz además de kabah, comparten con la palabra mikve. ¿Y qué es una mikve? Es una reunión de aguas. ¿Para qué sirve?
para purificar. Y aquí vamos a entender qué es tikvah, qué es esperanza. Esperanza tiene que ver no con algo intelectual, sino con algo inclusive que tú te puedes aferrar, lo puedes tocar, un hilo, un lazo que tú pones de un lado a otro, lo puedes agarrar. Justamente en el ejemplo que los espías pusieron para bajar de la casa de Rahab, lo pusieron en la ventana, ahí estaba listo. Es algo que se ve, es algo que casi lo palpas, si es que no lo puedes ver, pero es algo casi tangible lo que es tikvah comparado a emuná, ¿sí? En otras palabras, vamos a conectar la parashá Bejucotai, in Bejucotai telehu. Más allá de la primera interpretación que dijimos, que la parashá, o sea, que lo que Dios dice es que vamos a caminar en sus mandamientos, pero no en cualquier tipo de mandamiento, como nos enseñó nuestro Rab en la mañana. No dice in mitzvotai telehu, lo cual es la palabra para decir mitzvot, en mis mandamientos caminarás, sino in bejucotai telehu. ¿Qué cosa es bejucotai? Juk son los mandamientos que aparente no tiene comprensión lógica, aunque toda la Torah realmente escapa de nuestra lógica. Por más lógico que uno puede ver de un mandamiento, en realidad la comprensión total de ese mandamiento escapa de nuestra lógica, simple y sencilla razón, porque la Torah es divina y mis caminos no son tus caminos. Así como el cielo y la tierra, así de lejos son mis caminos, como los tuyos, dice Hashem. Lo cual implica que la comprensión total de un mandamiento aparentemente, de los mishpatim, aparentemente de fácil comprensión, se nos escapa de nuestra mente finita para comprenderlo del todo. Pero más que todo de los hukim, dice, in bejucotai, tienes que caminar en los hukim. Pero no solamente se tiene que ver con los mandamientos que vas a guardar, como la vaca bermeja, lo que dijimos hace ratos, sino tiene que ver con los momentos hukim de la vida. Sabemos que la vida muchas veces no es ni blanco ni negro. ¿Cuándo hay claridad? Como dice mi esposa, ¿cuándo hay claridad? Cuando las cosas tú lo ves o blanco o negro. Y ahí no hay duda. Tú sabes cuál es cuál, blanco o negro, ¿sí? Son las dos únicas opciones. Pero cuando se ve borroso, es cuando el blanco y el negro están combinados. Y ya no es ni blanco y negro, sino gris. En otras palabras, cuando tú tienes preguntas en tu vida, si está Dios o no contigo, cuando estás pasando crisis emocional o momentos de crisis en cualquier índole de la vida, lo que llamamos momentos grises, es donde in bejucotai telehu, ahí donde tienes que caminar, ahí donde tienes que aferrarte a los mandamientos de Hashem, ahí donde tienes que aferrarte a la espiritualidad, y tu fe tiene que ser inamovible, a pesar que en el momento presente no lo puedes entender de lo que te esté pasando. Cualquier circunstancia de lo que llamamos difícil, la gente dice, yo estoy casi por tocar fondo, ¿sí? Y lo que los recomiendo a aquellos que están casi por tocar fondo, que toquen fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cuando tocan fondo, ahí es donde Hashem se les va a revelar de una manera tal cual nunca antes lo habían conocido. Porque dijo David a Melech, si estoy arriba, estás tú. Si estoy abajo, ahí estás tú también. ¿Qué quiere decir? En momentos de felicidad, es fácil decir Hashem está conmigo. Pero en momentos de tiniebla, en momentos cruciales de la vida que aparente no hay solución, no hay salida, también debemos de entender que ahí
Hashem se encuentra oculto. Y como dijo el rabino Nachman de Breslev, de bendita memoria, aún en lo oculto, en lo más oculto, está aquel que se ha ocultado. Y si lo buscas, lo encontrarás. Es decir, Hashem está oculto en los momentos difíciles de la vida, en las cosas, lo que llamamos grises de la vida. Ahí es donde nosotros tenemos que caminar en estos hukim. Y el hilo que nos une en este presente a un final glorioso es el hilo de la emuná, es el hilo del bitajón, es el hilo lo que llamamos tikva, esperanza. Porque debemos de entender que si tú te aferras a pensar de que el día de mañana será mejor, de que el año que viene será muchísimo mejor que ahora, mientras ese lapso llegue, debes de saber que estás en una mikve por mientras. Te estás purificando, te estás puliendo. Y cuando vas a salir, al igual como cuando sale una persona de la mikve, ¿cómo sale? Igual o peor o mejor. La intención de la mikve no es que la persona salga igual o que salga peor, sino que salga mejor, renovado, con nuevas fuerzas. Y eso es lo que se trata en los momentos oscuros de la vida. El pueblo de Israel lo entendió, y por eso nunca dejó a Hashem. Por más difícil que se encontró en el momento, ellos dijeron: Hashem nos está refinando en este momento. Así como ¿cómo se compara Dios con nosotros? Se compara con el alfarero y nosotros con el barro, si es que nos queremos moldear a la imagen de Hashem. Entonces, ¿qué hace el alfarero? Sacar la escoria del barro, porque el barro tiene cierto grado de escoria que no le es útil para que quede un recipiente lo más fino posible. Lo mismo sucede con el, ¿cómo se llama? Aquellos que trabajan con oro, bronce, todo ese tipo de alhajas. ¿Cómo? Joyeros, pero hay una palabra. Sí, no sé si orfebre, algo así. Alfarero es aquel, creo, que trabaja con el barro, como ya dijimos. Pero a los que trabajan en artesanía de cualquier índole, mejor así, más general, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo meten, cualquiera del caso que sea, lo meten en el fuego puro. ¿Cuál es la razón? ¿Para destruirlo o para que quede el mejor vaso? Y cuando usted vaya a la tienda, se enamore y sabe: ¿qué quiero llevarme este vaso? Como este vaso llegó aquí. Este vaso no llegó aquí porque nadie lo quería, no. Este vaso llegó aquí porque el que lo vio se enamoró de él y hoy está aquí sirviendo también con nosotros, juntos con Hashem, porque al final del día también somos vasijas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaro. Lo mismo sucede para que los otros se enamoren de ti y tengas ese aspecto bueno, ese olor agradable. Primero tenemos que pasar por un proceso de la vida de transformación. En otras palabras, tikva tiene 3 etapas. La primera etapa es la etapa de la mikve. La segunda etapa es ver el final. Es algo que me liga al final, aunque por ahora estoy hasta aquí. ¿Sí? Es como voy a cruzar un puente. Digamos, voy a cruzar el puente de San Francisco. ¿Sí? Porque muchas veces las cosas que queremos alcanzar, muchas veces no es un puente de un brinco, sino a veces tenemos que caminar hasta llegar a ella, inclusive años. Por ejemplo, para ganarnos el Olam Abba, ¿cuánto tiempo hay que llegar hasta el otro lado? Tenemos 120 años, si Hashem nos permite, con paz y salud y vigor, como Moshe Rabenu, que no perdió la visión, que todos podemos llegar así.
Entonces vemos eso como una meta alcanzable, pero está hasta allá. De hecho, no hay ninguna cosa que uno hace sin que la tikvah esté involucrada. Y de hecho, justamente cualquier meta que uno se proponga, pequeño o grande, siempre la esperanza que salga bien está ahí. Si no, ¿para qué lo hacemos? Cuando usted hace la comida, ¿lo hace porque sí o lo hace con la intención de que cuando llegue su esposo te diga, wow, qué comida más exquisita que te has preparado? O cuando le pregunten a tus hijos en la escuela, ¿qué comida te gusta más? Y ellos digan, la comida de mi madre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una finalidad de cada cosa que se hace. Y esa finalidad, que todo salga bien, que tenga un buen sabor, se llama tikvah. Es un proceso, ¿sí? Pero en el proceso lloras con la cebolla. Dice que la cebolla le dice al que le está picando, oye, eres como hipócrita. Primero me partes y luego lloras por mí. ¿Sí? Entonces, sí, al preparar una comida, por más que la persona sea su pasión, es un sacrificio. Es un trabajo que conlleva. Toda esa preparación, a veces te brincó el aceite en la mano, te quemaste, qué sé yo, te cortaste, llevaste una cortada, o te cansaste los pies por estar parado. Todo eso es un trabajo. Lo mismo también está involucrado con el casarte, ¿sí? No te casas con la intención de que, a ver qué sale, ¿sí? Me voy a casar a ver qué sale, ¿no? Te casas con el objetivo de que de ti se diga y fueron felices para siempre, ¿sí? Te casas con esa intención y no te casas que, bueno, voy a ver qué sale y pues vamos a experimentar, ¿no? Yo creo, si alguien se casa así porque no está bien de la cabeza, no sabe lo que quiere, si solamente quiere jugar consigo mismo y con los sentimientos de alguien más. Entonces, pero uno se casa con la esperanza que todo salga bien al final del día. Lo mismo sucede, uno tiene hijos, pero que los hijos salgan de lo mejor de lo mejor. Y no dice uno, bueno, voy a tener hijos para ver a ver qué sale. No, sino tienes hijos y tú dices, yo quiero que mi hijo no solamente esté orgulloso de sí mismo, sino que también yo me enorgullece presentar a mis hijos a la sociedad. Pero ¿cómo alcanzar? Ese es lo que dijimos, lo que es esperanza. Son nuestros 3 niveles. Ahora vamos a ver cómo es tener la esperanza y agarrarlo y aferrarte a ella. Esperanza no es solamente esperar que suceden las cosas y yo pasivamente esperar nada más sin hacer nada, sino el ingrediente principal de la tikvah, de la esperanza, es como dice en la parashá, im bejukotai telehu, en mis preceptos caminarán. Es decir, tiene que haber un seguimiento del plan, un seguimiento, el querer que las cosas surgen. Como decir, yo quiero cenar un buen guisado al final de Kabbalah Shabbat y tú llegas nada más, ves, ni siquiera sacas la carne en la nevera y quieres que ya por arte de magia esté la comida en tu mesa, es imposible. Lo mismo sucede si nosotros queremos tener un buen matrimonio. Tenemos que ir de Jucotay Telejo, tenemos que caminar, tenemos que avanzar, hacer de lo que está en nuestra parte humanamente posible para que las cosas se den, para que las cosas trabajen de la mejor manera posible. Lo mismo sucede con los niños, con los muchachos. Uno tiene que trabajar, es el proyecto que nos dio Hashem para construir un mundo mejor. Por eso que en Sefirat HaOmer, para recibir la Torah, tenemos ¿qué cosa? Tener un conteo. Pero no contamos, ya estamos 50 días o mañana 50 días así inmediato, no. Como dijimos, la Torah no se brinca ni se corre, ¿sí?
Por eso dicen los Ejamim que una persona que olvidó decir una noche el Sefirat HaOmer, después ya no lo puede hacer. Lo puede hacer pero sin bendición. Y si lo quiere hacer como tal, y si le dan el mérito, inclusive leerlo fulano, tiene que ser honesto. ¿Sabes qué? Perdí la cuenta, que lo haga otro. ¿Sí? A alguien que no ha perdido la cuenta, que lo haga. Y ese justamente, y los demás, si por alguna razón se ha perdido el conteo del hombre, nada más se va a responder amén cuando la persona que lo lleve ese conteo lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en la Torah no se brinca. No puedes brincar. Bueno, hoy conté el primer día del hombre y después voy a comenzar cuando ya va 15 días el conteo. No se puede. ¿Sí? Tienes que llevar un conteo constantemente. No puedes decir esta semana voy a contar y la otra no. O voy a contar la última semana, los últimos 6 días del mes de Iyar. Ahí voy a empezar a contar y lo voy a hacer con cabana. No se puede. Tienes que comenzar desde el paso número 1. ¿Sí? Por eso la escalera que soñó Jacob. Jacob no soñó una rampa para subir al cielo, sino una escalera. Una rampa tú puedes ir corriendo, pero una escalera no te permite de ir corriendo. Tienes que ir paso a paso, escalón por escalón. ¿Sí? A menos que seas bombero y corres una escalera, ahí sí. Pero de ahí que no. Normalmente todos, si queremos subir una escalera, lo subimos peldaño por peldaño. Entonces, para llegar al recibimiento de la Torah, uno dice, bueno, estoy comenzando ahora. Y lo que me va a unificar desde aquí a recibir la Torah, lo que llamamos el conteo del hombre, Sefirat HaOmer. Y ese conteo, lo que llamamos Tikvah. Es la esperanza que se va a materializar al otro lado cuando finalmente ya llegue al día 50. ¿Sí? Entonces tiene que ver una elevación, tiene que ver un trabajo. El tikvah no puede aparecer así nada más porque sí, como por arte de magia, sino tiene que haber un trabajo espiritual, un sacrificio. Tiene que haber una constancia en lo que uno está haciendo. ¿Cómo es que los Jajamín o los sabios del pueblo de Israel o los mártires del pueblo de Israel, porque déjame decirle que no todos los hijos de Israel hicieron ¿cómo se llama? Anulación, el autosacrificio, ese bitul, o ese kiddush Hashem de esa manera. Muchos sucumbieron a los tiranos. Muchos de los hijos de Israel abrazaron el helenismo, ¿sí? Y perdieron ese hilo que les unía con Hashem. Muchos de la Inquisición se convirtieron y negaron la fe. Entonces no todos han llegado al final del día, al final del túnel, ¿sí? Sino tiene que haber una constancia, un aferramiento. Lo mismo sucede con el criar a los hijos. No todos han tenido éxito en crear buenos hijos al final del día. O lo mismo sucede con tener una buena relación tanto de pareja como de amistad o en la sociedad. No todos han llegado a tener eso, sino tiene que haber una vinculación a pesar de las diferencias, a pesar de las circunstancias. Y hablando de entre una relación de amistad, el ejemplo clarísimo aquí es de David y Jonatán. David no solamente tenía un mejor amigo, sino dicen los Jajamín que es el ejemplo por excelencia de lo que se dice best friend. I have my best friend. You're my best friend. Tú eres mi mejor amigo. ¿Cómo ser un mejor amigo? ¿Quién es un mejor amigo? El Tanaj nos dijo, imita la actitud de David y Jonatán. Sucede que David no solamente tenía a Jonatán por su mejor amigo, sino el papá del propio Jonatán era el
enemigo más grande que tenía David para ese momento. Es decir, el hijo era el mejor amigo y el papá de ese muchacho era el peor enemigo. Y no solo de palabra lo quería matar, sino lo perseguía para matar. ¿Sí? Entonces, a pesar de eso, David no vio con ojos extraños a Jonatán, ni Jonatán lo vio así como, es enemigo de mi papá, pues también es mi enemigo. ¿Sí? No. Ellos dejaron todas esas diferencias al lado con tal de preservar su amistad. Lo mismo sucede. ¿Por qué Dios llamó a Abraham a mí, mi amigo? Porque Abraham, por más que las cosas le fueron durísimos en su vida, jamás abandonó a Hashem sin tener una Torah, sin tener otra persona que creyese lo mismo que él. O por lo menos estaba Shem y Eber en sus yeshivot, pero a todos ellos les daba vergüenza poner en su muro de Facebook algo de Torah. Pero hay uno que dijo, no me importa, yo comparto lo que es de Torah aquí, donde quiera que soy verde como el perico. Ese fue Abraham Avinu. Llevó la bandera de la Torah en todo momento, todos los días de su vida, hasta el final de su último aliento. Y por eso que se llamó amigo de Hashem. Porque dice Rabenu Yeshua también, ya no los llamaré mis hermanos. ¿Sí? Porque muchas veces, hablando humanamente, muchas veces nuestros secretos no lo conocen nuestros hermanos, sino a veces es otra persona, lo que llamamos mi amigo. ¿Sí? Voy a contar mis cosas y no lo contás ni a tu hermano ni a tu hermano, sino hey fulano, le llamas a tu amigo. ¿Sí? Aquel sí sabe las cosas íntimas tuyas. Lo mismo dice Rabenu Yeshua, que el amigo está dispuesto a dar su vida por otro. Y ese es un verdadero amigo. Lo mismo es que hay una vinculación que une ambas en esa relación. Y esa vinculación se llama tikvah, se llama esperanza. La vinculación que nos une con Hashem, esa esperanza, tiene que surgir, como dijimos, de estas tres etapas. No importa que si hoy estés pasando momentos difíciles, no importa que si hoy estés llorando por alguna y X razón que no puedes comprender del por qué te está pasando, pero tenemos que saber, tenemos que entender que hay un hilo de vinculación que nos une con el cielo, y ese es la esperanza. Antes de llegar a lo que decimos al final del túnel tenemos que salir purificados, transformados. Y eso es justamente el mensaje que le dejó los espías a Rahab. ¿Sí? No solamente le dijo, este listón que está aquí te va a salvar, porque hoy, señoras y señores, el listón que hoy estamos presentando es la tikvah para que usted salve su alma, su neshama, y que de alguna manera todos los problemas puedan tener un grado de lo que llamamos algo bebible, como echar al café, le echas azúcar y lo puedes ya beber, para que las cosas difíciles lo puedes pasar de una manera sin quebrarte. Porque hay muchas personas que ya se nos adelantaron, se fueron en un puente porque yo ya literalmente, como el ejemplo, perdieron la esperanza. ¿Sí? Dijeron, yo creo que hasta aquí llegué. Dios nos libre. Entonces, ¿cuál es la vinculación que nos tiene que ligar? Dijimos, es la tikvah, porque al final de cuentas estamos en una mikveh. Si nosotros trabajamos y seguimos adelante, al final del día veremos la salida. Y entonces por eso que los espías, dijimos, dejaron eso para decir, te va a salvar la vida de aquí a un corto tiempo. Pero no solamente eso, sino también el ejemplo de mikveh, saldrás mejor de esta situación, de esta circunstancia. ¿Saben cuál fue el final de Rahab?
no solamente que se salvó su vida, no solamente eso y murió como una ramera, no, su vida se transformó, cambió su destino, cambió su masal. ¿Por qué? Porque se aferró a lo que los espías le dijeron. Al final del día, según algunos poskim y nuestros libros, dice que Rahab vino a ser una ancestra de Mashiach. Imagínense, después de tener una vida oscura, una vida que todo mundo le tildaba, está la ramera, que aparentemente ya no podía salir de ese entorno. Tenía una vida que la gente lo denigraba donde quiera que iba, era tildada todo el tiempo. Pero al final del día, por aferrarse a lo que los espías le dijeron y su conexión con Hashem, al final del día fue una de las ancestras del Mesías, un final feliz. Y más que un final feliz, un final glorioso y prometedor. Por eso que al final del día, como está escrito en nuestros libros, el que venciere al final, ese hallará el mundo venidero. Lo que se traduce, ese será salvo, pero en realidad tiene que ver con hallar el mundo venidero que se aproxima. Y por eso que Javerim, el conteo del Homer, nos anuncia también que para recibir la Torah tiene que haber un nexo, algo algo entre medio, y ese entre medio conlleva sacrificio, conlleva un trabajo. No podemos adquirir lo bueno sin un sacrificio. Como a veces alguien me dice, ¿qué hay de bueno, bonito y barato? Yo digo, nada. No hay nada bueno, bonito y barato. Esa descripción conlleva sacrificio, ¿sí? Esa descripción conlleva un sacrificio. Cuesta mucho. Lo bueno cuesta. Tener un matrimonio bueno cuesta. Tener hijos buenos cuesta. Tener una salud buena cuesta. Es un sacrificio. Tener claridad mental buena conlleva un estudio de por medio. Alcanzar un negocio, todo lo que podemos llamar bueno, hay un sacrificio de por medio. Y no hay nada más así porque sí. Tener una buena comida también conlleva un sacrificio. Tener una buena esposa, un buen esposo, conlleva un sacrificio. Tener una buena comunidad conlleva un sacrificio. Tener buenos alumnos conlleva un sacrificio. Tener un buen rab conlleva un sacrificio. Todo es un sacrificio. Tener bonita la festividad, todo es un sacrificio. Todo es una mikve, que si estamos dispuestos a embarrarnos las manos y a purificarnos, al final saldremos transformados. Al final, el Sefirat HaOmer, por eso que Sefirat HaOmer tiene que ver con Sefer, con contar, llevar contigo ese conteo. Entonces no importa que estés cansado, que llegas tarde, pero si te acuerdas que no has hecho el Homer, más vale que te levantes de la cama y hagas la cuenta del Homer, ¿sí? Porque ya media vez llegó el alma, ahí es donde la halajá ya no permite contar el Homer. ¿Por qué? Porque ya estás literalmente ya en el día del día. Y lo más importante que para llegar de aquí hasta allá, Inbejucotai Telejo, tenemos que saber también la halajá, ¿sí? Porque si nos llenamos solamente de teología, pero no sabemos las halajot de las cosas que hacemos, no vamos a llegar allá, ¿sí? Digamos que todo el mundo estamos tan entusiasmados y queremos celebrar el mejor Shavuot de lo que hemos tenido hasta ahora. Pero si no conocemos la halajá que eso conlleva, ¿lo vamos a tener? No, puede ser que vamos a hacer tantas cosas que aparentemente es lo correcto, pero al final del día no será el resultado que habíamos esperado.
Por eso que Javerín, la enseñanza de este día es que todo puede cambiar para bien. Una persona que, como alguien dijo, ¿qué significa el no tener dinero y ser pobre? ¿Qué significa no tener dinero y ser pobre? ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? Que alguien diga, no tengo dinero, y alguien dice, soy pobre. Aparentemente no hay una diferencia, porque el pobre no tiene dinero, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre este vocabulario, no tengo dinero y soy pobre? Un pobre es que vive pobre. Ayer fue pobre, antier fue pobre, hoy es pobre, mañana será pobre, la siguiente semana que viene será pobre, el mes que viene será pobre, el año que viene será pobre, nació pobre, y qué bueno que se acuerdan de esos pobres, ¿sí? Tiene ese lenguaje. ¿Por qué? Porque es como que ya marcó su propio destino y por eso no hace nada por salir de ese entorno. ¿Han visto ustedes que a veces en los documentales donde hay gente que está casi en la miseria, a pesar que está así, vive sucio, ¿sí?, reventado, con mucho basurero? Oye, si no tienes dinero hoy, no es para que andes sucio. No es, aunque andes reventado, tus pantalones, tu ropa, pero allá va para lavarlo. Hay una escoba para barrer el mugrero, ¿sí? Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad. El no tener dinero es la palabra adecuada cuando a veces la persona no tiene un centavo en la bolsa, ¿sí? Porque hoy no tengo dinero, pero ¿sabes qué? Hoy se está terminando. Mañana es otro día. Mañana tendré. Es una esperanza, son palabras esperanzadoras que pueden cambiar tu entorno, ¿sí? Entonces, obviamente, como dijimos, tenemos que hacer algo también para que esto cambie, para que nuestro final sea finales glorioso y grandioso. Tenemos que también cambiar nosotros. Tenemos que aguantar el proceso de transformación, porque cuando sales, saldrás no solamente así como de una manera como saliste, sino que todo el mundo verá tu transformación y dirá, oye, no eres la misma persona. Antes tenías un lenguaje, hoy tienes otro. Antes tenías un pensamiento, hoy tienes otro. ¿Por qué? Porque la vida nos lleva de transformación y transformación. Si nosotros vemos y abrimos nuestros ojos a la oportunidad que nos dé la vida, cuando vamos en camino de sombra y de tinieblas, no miraremos otra cosa sino una gran oportunidad para salir transformado de esto, de lo que estoy pasando. Como una vez me dijo nuestro Rab, la paz esté con él, cuando empieza del 2020, mi empleador me dijo, you're fired, estás despedido, no more job for you, ¿sí? Entonces el Rab me dijo justamente eso, era en una yeshiva. Le dijo, como dice, el justo se cae 7 veces. Pero la diferencia entre un justo, porque también hay rasha que se levantan, ¿sí? ¿Qué diferencia hay que se levantó un rasha y se levantó un justo? Es que el justo, la diferencia entre un justo y un malvado que se levanta, es que el justo, cuando se levanta, lo hace de una manera más inteligente. Por eso se le conoce como un Talmid Jajam. Cayó, pero ahora se levanta con más sabiduría. Le despidieron, o hubo una ruptura de cualquier índole, pero ahora se levanta con más ímpetu, con más coraje, con más valentía. Como dijo David Amelech, haz
incrementado mi fuerza como el rehén. Y el rehén no es se ha traducido como un buey salvaje, pero el rehén es un animal que se extinguió. Era un monstruo en la tierra. Un elefante comparado al rehén, un elefante se quedaba como una hormiga. Una jirafa comparado al rehén se quedaba como un saltamonte en comparación de la magnitud, lo cual era el rehén. El Midrash dice que una vez David estaba pastoreando y en la pradera llegó el tiempo de lunch, su almuerzo. Y él dijo: voy a hacer mi fogata, voy a calentar mi lunch, voy a calentar mi almuerzo. Y empezó a hacer la fogata en un pequeño jardincito que había, un pequeño bosque. Y hizo una fogata ahí, estaba calentando su comida, cuando de repente debajo de él empezó a temblar. Era un rehén que sobre de él había crecido un bosque. Y el rehén se levantó por el fuego que le estaba quemando. El rey David estaba sobre él. Entonces David exclamó y dijo: Hashem, por favor, sálvame de las manos no tiene manos el rehén, sálvame de la furia del rehén. ¿Sí? Y ahí entonces dice que Hashem hizo que el rehén se inclinara como hacen los camellos para que baje el que está montando, y así se bajó y él salió ileso. Un animal de esa magnitud, ¿quién se le atrevería a poner enfrente? ¿Quién? ¿Una jirafa? ¿Un león? No hay nada. Para él no hay nada que se le podría poner enfrente. Una persona que tiene esta firmeza, esa creencia en sí: mundo, aquí te voy. Y no hay nada que me puede poner enfrente. Es más, hagan su lado porque no respondo. ¿Sí? Y esas son las palabras de Rabban Shaul de Tarso. Si Dios está conmigo, ¿quién se me puede poner enfrente? Es una persona que tiene la tikvah muy fuerte. Y por eso, no por nada, el himno de Israel se llama Hatikvah, la esperanza. No estará perdida la esperanza de 2000 años. Porque lo que guió al pueblo de Israel en el pasado, lo que guía en la actualidad y le guiará al final del día hasta que venga a Mashiach, es la tikvah, la esperanza. Y por eso que ahora cuando usted canta, cuando cantaremos Odo Auda Tikvatenu, no estará perdida la esperanza. Significa que yo veo el lazo de vinculación que tengo con Hashem, con mi Padre. A pesar que lo que esté pasando me duela, debo de saber que de aquí saldré transformado. Y aunque me muera en el proceso, ¿cómo resucitaremos, Rabí? Resucitaremos transformados. ¿Saben por qué resucitaremos transformados? Porque toda la vida se trató de una gran mikve, de una gran transformación. Si no logramos transformarnos como deberíamos de ser, en Tejiat Amitim, en la resurrección de los muertos, ahí veremos hasta dónde podemos llegar. Que Hashem nos ayude y que la esperanza lo mantengamos vivo en nuestro corazón, y por más circunstancias difíciles que pueda venir en la vida, debes de saber que son momentos nada más, y que si esperas, si aguardas a Hashem, como dijo el rey David, dice en el Salmo 71, dice: porque tú has sido mi esperanza desde mi juventud. El rey David, la vinculación que tenía con Hashem, no importa que el suegro no lo quería, no importa que su propia mujer se burló cuando él saltaba con la Torá, no importa que sus propios hijos lo querían matar. No hay otra persona que pasó esos sufrimientos como pasó el rey David. Pero el rey David tuvo esa vinculación, y justamente hoy estamos
en el día de los dos reyes. Terminamos la vida de los dos reyes. Yosef, el quinto de la Sefirot, Yosef, y el séptimo de la Sefirot, Malhut. No hay personas que tuvieron más problemas en la vida que estos dos muchachos. Y no hay personas que llegaron grande en la vida que estos dos. Y su vinculación con Hashem fue intacto a pesar de todas las cosas negativas que pasaron. Y de ellos aprendemos. De ellos decimos, aquí voy de nuevo. A pesar que, como dice el rey David, aunque mi madre y mi padre me abandonaran, con todo eso Hashem me recogerá. Si es de que la tikvah en nosotros pueda ser fortalecido y que la Torah de Hashem esté sembrada en nuestros corazones. Shavuot Tov.